Hola, bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. Y en esta ocasión también muy emocionada porque tenemos a un gran ser humano que está dando una aportación maravillosa a la humanidad. Tito Figueroa está con nosotros. Bienvenido, Tito, a tu canal Resonando Cuántico. ¿Cómo estás, Tito? Súper feliz, emocionado y con mucha expectativa de poder ser muy útil para las personas que se conecten con este programa y que pueda significar un antes y un después en la vida de muchos. Claro, ese es el objetivo. Tito, por favor, preséntate para que las personas sepan quién es Tito Figueroa. Bueno, Tito Figueroa, una persona como todos, buscador de la trascendencia, siempre he estado buscando más allá de lo evidente, más allá de la información convencional. Desde muy pequeño he puesto en duda toda la información oficial en todos los aspectos que nos ha llegado a través de religiones, a través de la escuela, a través de la historia, a través de los gobiernos, etcétera. No significa eso que sea mentira lo que nos hayan dicho, pero siempre he puesto en duda, porque a partir de esa duda, que es una duda positiva, es una duda altruista, uno es capaz de ver un poco más allá, de tener algún tipo de pensamiento lateral que te ubica en una instancia con cierta ventaja de observación y empiezas a descubrir algunos aspectos y elementos, factores que por lo general el común denominador de las personas no toma en cuenta, se escapan de las manos, porque claro, te dicen una cosa, tú la asumes como una verdad, la acobijas como una creencia en tu vida y no te atreves a cuestionarlo. Pero cuestionar es un ejercicio extraordinario que nos activa una parte de nuestro cerebro que se llama discernimiento y en la medida en que vamos cuestionando, vamos descubriendo como distintas capas más profundas de eso que es una supuesta verdad. Y a partir de allí, la trascendencia empieza a tomar un lugar. Y esa trascendencia es la que nos brinda esas otras verdades de las cuales podemos además sacar muchísima ventaja. Entonces, Tito Figueroa no es más que alguien que a través de ensayo y error ha buscado ese aspecto lateral de las cosas y que, bueno, en este momento, en esta etapa de mi vida, estoy, lo digo con mucha humildad, aportando parte de esa información que durante años he recopilado y está sirviendo para mucho. Ya se enterarán más adelante a qué nos Sí, referimos. así es. Pues, queridos resonadores, razonadores, en este video vamos a hablar sobre las remisiones espontáneas, que me parece información que todas las personas debemos de saberlo porque tenemos que incorporarlo en nuestras vidas para que esa maravilla se pueda ejecutar en nosotros. A ver, Tito, por favor, explícanos un poquito qué son las remisiones espontáneas. Bien, vamos a explicarlo desde un aspecto, digamos, sencillo y lo vamos complicando en la medida en que vayamos desarrollando la información. Cuando una persona se cura por sus propios medios, me refiero a que su cuerpo de alguna forma activó un mecanismo reparador o un mecanismo de autorregulación, de autosanación, y el médico sabe que no fue producto de la medicación o del tratamiento que se estaba llevando adelante, bien sea porque no había un tratamiento adecuado para esa enfermedad o no existía una cura, o porque sencillamente ya se había intentado todo y no se había logrado nada y ya el paciente, por decir algo, estaba desahuciado y de pronto esa persona se ha curado y llamamos a este fenómeno normalmente milagros. Ujú. Y está bien, llamarle así está muy bonito, tiene un sentido filosófico religioso, porque nos conecta con ese ser o esa inteligencia superior que es capaz de coordinarlo todo y de estar de manera subyacente impregnando cada molécula, cada átomo y cada partícula subatómica que nos compone. Y digamos que le estamos atribuyendo a su magnificencia, pues, esta sanación. Pero cuando lo analizamos desde una perspectiva científica, cuando se le pone la lupa a partir de una disciplina, como por ejemplo la psiconeuroinmunoendocrinología, nos encontramos con que ese fenómeno que llamamos milagro no fue más que la puesta en marcha de los propios mecanismos del organismo que siempre estuvieron allí, que no es algo extraordinario. Es que si se sanó un cáncer de manera intempestiva, insospechada, inesperada, es que el cuerpo tiene, y eso lo podemos hablar un poquito más adelante también, el cuerpo tiene mecanismos
perfectamente capaces de eliminar cualquier tipo de cáncer en cualquier estadio y en cualquier eh, morfología. Que si de pronto la persona sanó una esclerosis múltiple, una esclerosis lateral amiotrófica, una artritis, un lupus, un tiroiditis de Hashimoto, etcétera, que se supone no tenía cura, pues no es más que el resultado de una autorregulación que el propio cuerpo produjo a partir de su sistema inmunitario y una expresión genética, etcétera, etcétera. Es decir, que una remisión espontánea es el término que un médico le adjudica a este tipo de sanaciones inesperadas, milagrosas, en donde no hubo una mediación de tratamientos médicos, sino que fue el propio cuerpo, pero el propio cuerpo tiene enormes capacidades de autocuración. Entonces, ¿dónde está aquí la magia, por decir un término atractivo? En tratar de promover, de aprender a promover esos mecanismos de autorreparación del cuerpo. O sea, ¿cómo podemos poner en marcha estos procesos? ¿Cómo podemos inmunomodular? ¿Cómo podemos eliminar un cáncer? ¿Cómo podemos sanar una hipertensión? ¿Cómo se puede lograr a través de los recursos del mismo organismo simplemente recobrar el orden en donde se había perdido? Y bueno, de eso se trata toda esta labor de investigación. Qué buena explicación. Y ese es el objetivo de este video, bellos seres, de que ustedes sepan que todos tenemos esta condición o, como bien dijiste, estos recursos para que se pueda materializar o podamos experimentar pues esta maravilla que el cuerpo humano tiene. Otra preguntita que tengo aquí anotado, ¿debido a qué se suscitan las remisiones espontáneas? Que parte de eso ya lo comentaste ahorita. Claro, pero sí es interesante la pregunta. Hay que tomar en cuenta que nuestras creencias, nuestras convicciones están refrendadas en nuestro cuerpo, sobre todo en nuestro cerebro, a partir de conexiones neuronales. Digamos que cuando tú sabes, por ejemplo, que tu nombre es Mari, tú lo sabes porque en tu cerebro hay un circuito neuronal que tiene un intercambio bioelectroquímico, es decir, que hay neuronas que están interconectadas por medio de sus patitas, que se llaman dendritas, etcétera, y hay interconexiones. Y eso es prácticamente como un software. Tu cerebro es como un computador biológico y esas interconexiones vienen a ser como el software de ese computador biológico. Bien, tú sabes que te llamas así porque tienes en tu cerebro un programa que así está instalado. Y eso te genera esa convicción, esa sabiduría. Si tú sabes sumar, si tú sabes restar, si tú sabes conducir bicicleta, es porque en tu cerebro hay circuitos neuronales que respaldan ese recurso, esa destreza, esa habilidad, ese conocimiento, esa memoria guardada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, resulta que si tú tienes una creencia muy fuerte y vamos a suponer que esa creencia es que tu enfermedad no tiene cura, si tú estás convencido o convencida, y estoy hablando por supuesto a nivel generalizado, de que tu enfermedad no tiene cura, en tu cerebro hay estructuras neuronales que también tienen un intercambio bioelectroquímico que funcionan como un programa y esa bioquímica va directamente vía sangre a las células, ingresa a las células e interactúa con el ADN. Nuestro ADN, sabemos, es como nuestra inteligencia primordial, la que nos diseñó desde cero. Ya hablaremos también del ADN. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Esa creencia se convierte en una realidad en esa persona, porque entre otras cosas, tiene circuitos cerebrales, circuitos entre neuronas, que están soportando, que están como ratificando e incluso poniendo en marcha mecanismos fisiológicos para que eso sea una verdad en esa persona. Bien, ahora, si una persona empieza a entender a partir del conocimiento que el cuerpo sí tiene enormes posibilidades de autocurarse y empieza a darle cabida a la posibilidad de que su enfermedad sí pudiese revertirse, que su enfermedad sí pudiese curarse. Eso también se va a traducir en nuevos circuitos cerebrales que van a ir como reemplazando a los anteriores. Y estos nuevos circuitos cerebrales también van a intercambiar una electroquímica, unos neurotransmisores, neuropéptidos, que son sustancias químicas que son mensajeros químicos. Y esos mensajes químicos llegan por sangre a las células, ingresan al interior de las células, interactúan con el ADN interpreta esa química y su expresión de genes está correlacionada, está en armonía con esa nueva creencia. Es decir, que en ambos casos tienes razón.
Si crees que no tienes cura, tienes razón, porque tu ADN va a entenderlo, a interpretar esa química, esa mensajería química que está llegando y te va a decir, tienes razón. Y si tú empiezas a dar cabida a la posibilidad de que sí puedes tener cura y empiezas a familiarizarte con todos estos maravillosos recursos que tiene el cuerpo para activar mecanismos de autorreparación, de autosanación, de enfermedades crónicas, de enfermedades degenerativas, de enfermedades autoinmunes, de cáncer, etcétera. En la medida en que más te familiarices con toda esta posibilidad y comprendas los fenómenos psiconeuroinmunoendocrinológicos y los fenómenos epigenéticos que se ponen en juego para restablecer ese orden y sanar a la persona, en la medida en que lo vas comprendiendo mejor y adicionalmente decides activar estos mecanismos a voluntad, con intención, con focalización y con los protocolos correctos, pues toda esa química, producto de estos nuevos circuitos cerebrales, de estos nuevos programas en ese computador sofisticado, magnánimo y excelso que se llama cerebro, se van a poner en marcha y ahí es cuando viene la restauración. Por lo tanto, a donde quiero llegar es que en ambos casos vas a tener razón, pero ¿cuál es el que más te conviene? Te conviene saber, te conviene entender, comprender que tu cerebro estaba condicionado por antiguas creencias limitantes, pero que ahora de una forma científica puedes constatar que siempre el organismo tuvo el potencial de curarse, solo había que saber promoverlo, había que provocarlo, ya que el cuerpo no lo hizo de forma espontánea. Bueno, vamos a promoverlo nosotros. Es como que, bueno, si no se activó la alarma de tu casa de manera automática, pues entonces, bueno, hazla manual, pues Claro. prográmala y actívala manual, porque bueno, por algún pequeño fallo informático no se activó, bueno, actívala tú. Pues lo mismo, si el cuerpo tiene un sistema informático que es susceptible de fallar porque comemos una alimentación inadecuada, porque hay mucha toxicidad, porque tenemos conflictos emocionales, etcétera, pues ese sistema informático del cuerpo, si tiene esa falla, de pronto pudiendo sanar un cáncer, pudiendo sanar una enfermedad autoinmune, pues no lo hace. Tiene recursos, tiene el potencial, pero no lo hace porque hay una falla. Bien, entonces hazlo tú, informa tú al cuerpo, promuévelo tú. Para eso tenemos libre albedrío y tenemos intención. Cuando nosotros hablamos de intención, esa intención se traduce también en neurotransmisores, en neuropéptidos, en sustancias químicas que de manera epigenética el ADN puede interpretar, puede leer y en consecuencia expresar genes que reaccionen en virtud de eso que es tu intención. Y lo que yo enseño tiene que ver precisamente con protocolos que la persona pueda practicar en estados especiales de conciencia para conectar con esa inteligencia biológica implícita en el ADN y poder, pues, activar estos mecanismos de autorreparación. Después de escucharte, pues claro que nos estás hablando de una reprogramación, ¿verdad? Esto quiere decir que esta condición debería más bien de ser usual en todos los seres humanos, Debería en ser el algo ser mucho más común, pero como común. no tenemos información al respecto, y aquí viene lo que llamaba el condicionamiento. Ujú. Lamentablemente, nuestra salud, y esto hay que entenderlo muy bien, no con revanchismo, pero sí con un criterio sensato, nuestra salud está en manos de una industria y las industrias tienen una finalidad. ¿Cuál es Claro. el objetivo de una industria? Ganar dinero, ser productivos. Yes. De tal manera que la industria no es que sea mala o que sea buena, es que la industria está conformada por toda una gran cantidad de personas especializadas, cada uno en sus distintos departamentos, y los hay, los que ocupan departamentos que están relacionados con el ámbito financiero, con el ámbito de la productividad, con el ámbito de las ganancias, y así sucesivamente hay una mancomunión, y todos están detrás de un solo y único objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ganar mucho dinero. Si esto lo trasladamos a la industria que controla el mundo de la salud, entendemos que para esta industria es mucho más rentable en términos económicos tratar una enfermedad y no curarla. Porque curarla significa, te di el tratamiento, te curaste y ya te perdí como cliente por un buen tiempo. En cambio, si yo te digo, no tenemos cura para esa enfermedad, pero podemos tratarla de por vida, entonces tengo un cliente para toda la vida. Así es. En el mismo marketing nos enseñan que es mejor
que vender un curso es mejor una membresía, porque la membresía te van a pagar todos los meses, de por vida. En cambio, tener un curso, la gente te lo paga una vez y ya está. Esto es exactamente lo mismo. Hay personas especializadas dentro de esta industria que buscan redituar lo máximo posible para la industria, obtener las mayores ganancias. Entonces, se van a enfocar en curar la hipertensión. No, porque no sería negocio. Mucho más negocio es, no tengo para curártela, pero te la puedo controlar. ¿Se van a enfocar en curar una diabetes? No, mucho más negocio es venderte los antiglicemiantes, venderte toda la cantidad de medicación que requiere un paciente diabético, pero nunca se va a poner la lupa o la intención en curar, porque dejaría de ser negocio. Y así con más de 100 enfermedades autoinmunes, así con todas las enfermedades que se conocen como crónicas, como degenerativas, etc. Pero hay que hacer una aclaratoria aquí, y es la siguiente. Si un médico, que es un representante de esta industria, él fue formado bajo criterios que han sido elaborados en distintos laboratorios de investigación que han sido financiados por esta industria. Así que cuando uno va a una escuela de medicina, todos los conceptos que te están enseñando ya están filtrados en virtud de los intereses de la industria. Cuando este médico te dice, mira, no tenemos nada para sanar el lupus, pero bueno, podemos medicarte para que tengas una mejor calidad de vida. O si te dice, mira, no tenemos nada para la artritis, solamente podemos reducir el impacto de la enfermedad, o que tú tienes una enfermedad incurable. Lo único que está diciendo, y esta parte quiero que presten mucha atención todas las personas que están viendo el programa, lo único que está diciendo ese médico es que desde su industria no tienen un tratamiento para esa enfermedad. Eso no significa en modo alguno que no exista una cura para esa enfermedad. Y menos que menos significa que el cuerpo no lo pueda curar. Son matices, pero simplemente el médico cuando estudió, a él le dijeron, esta enfermedad no tiene cura, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Y ese médico en su buen hacer y en su código de ética y en todo lo que le enseñaron, él desde la más buena intención, él le dice al paciente, mira, no hay cura para el lupus, no hay cura para la esclerosis múltiple, no hay cura para el Hashimoto, no hay cura para esto, no hay cura para lo otro. Porque él está convencido de eso, porque así fue adoctrinado. Claro. Pero son matices. Repito, no significa que no exista cura. Cuando tú revisas en la literatura médica, por ejemplo en PubMed, que es la librería de medicina de los Estados Unidos, a la cual uno tiene acceso de forma abierta a través de Internet, tú entras a ese portal y tú buscas, por ejemplo, yo lo hice la última vez hace como un mes y medio, remisiones espontáneas del cáncer, y me salieron más de 23,000 artículos con casos relacionados con remisiones espontáneas. ¿Qué significa eso? Que fueron personas que sanaron cáncer sin la intermediación de la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía. Hubo remisiones, o sea, el propio cuerpo lo resolvió. ¿Qué significa esto en términos lógicos? Significa que el cuerpo siempre ha tenido el potencial. Por alguna razón, se activó en estas personas y se logró la remisión. ¿Ves la gran diferencia? Esto es algo que la mayoría de las personas son inocentes al respecto, y cuando van a un médico y el médico le dice, lo siento, tu enfermedad es incurable, la persona se lo cree y ya se condiciona su cerebro ante esa realidad. Y es lo que te decía hace un ratito. Esa convicción, que además te la está diciendo una autoridad con bata blanca y con un estetoscopio y tal, y sabes, tiene mucho impacto, Sí. esa convicción se traduce en esa bioquímica, en esos mensajeros químicos que viajan por sangre y de forma epigenética interactúa con el ADN, y el ADN te dice, tienes razón, no hay cura. Pero imagínate ahora lo contrario. Empiezas a darle cabida a esta nueva posibilidad, a estudiar, a indagar, a profundizar en el tema. Estudias, por ejemplo, psiconeuroinmunoendocrinología, que no hay que ser médico para estudiarlo, existen cursos, yo mismo imparto un diplomado al respecto, o estudias epigenética, o estudias noesiterapia, etcétera, y empiezas a descubrir que sí existen mecanismos de autorreparación potenciales. El secreto está, o la búsqueda estriba en cómo activarlos. Bueno, de eso se trata. Pero de que están, están. Ya la cosa cambia. Ya no es que el lupus no tiene cura. Es que si tú logras una inmunomodulación, entonces el sistema inmunitario dejará de crear los anticuerpos que han estado atacando a los tejidos
de esa persona y el lupus desaparece con sus signos y síntomas. Que la persona, porque para las personas que no sepan lo que es una enfermedad autoinmune, lo aclaro rápidamente, es Ujú. cuando el propio sistema de defensas del organismo confunde tejidos del cuerpo con enemigos. Por ende, fabrica anticuerpos que se acercan a donde están estos invasores, estos enemigos, y los ataca. Pero si está confundiendo, por decir algo, las células o los tejidos de la tiroides con el enemigo, ataca la tiroides y eso puede convertirse en un Hashimoto. Si confunde con el enemigo a las fibras sinoviales de las articulaciones, entonces a eso se le llama artritis. Si confunde a la mielina, que es esa estructura gelatinosa que recubre los nervios, con el enemigo, el sistema inmune crea anticuerpos que ataquen a la mielina, pues eso se llama esclerosis múltiple y la persona empieza a volverse rígida y a sufrir muchos dolores, etcétera. Y así sucesivamente, pero al final es lo mismo, un sistema inmune alterado, confundido, aturdido, que está atacando a su propio cuerpo. Pero ¿acaso si el sistema inmune se descontroló, no existe manera de controlarse otra vez? Claro que sí, se llama inmunomodulación, pero ese no es el enfoque de la industria, porque la industria no quiere curar, le interesa más tratar a la persona, porque no es porque sea una industria mala, es porque es una industria. Es porque El son muy buenos enfoque, empresarios. claro, además cuando tú ves quiénes son los dueños de la industria farmacéutica, a quiénes vas a encontrar detrás, a los fondos de inversiones como Vanguard, como BlackRock, entre otros, que son los mismos Rothschild, los Morgan, los Rockefeller, los mismos de siempre, que también son los dueños de los medios de comunicación, que también son dueños de la industria armamentística, la que fabrica misiles, la que fabrica bombas, la que fabrica tanques de guerra, que son los mismos dueños de la industria energética, que son los mismos dueños de la industria tecnológica, están detrás de todo. Claro. Son los mismos dueños de la industria alimentaria. Así que no es de extrañarnos que hoy en día la gran mayoría de las enfermedades provengan de un estilo de vida, sobre todo en cuanto a lo que comemos, porque hoy en Ujú. día los cereales están genéticamente modificados, las frutas están genéticamente modificadas, todo está refinado, a todo le han quitado sus propiedades y lo han dejado desprovisto de estas, todo tiene grasas trans, tiene azúcares, tiene sustancias sintéticas elaboradas en una industria que no son reconocibles por el cuerpo, que alteran al sistema inmune, y de ahí vienen tantas enfermedades autoinmunes. Si una persona come comida chatarra, o tan sencillo como ir al supermercado y elegir más del 80% de los alimentos que están en el supermercado, son todos procesados, son todos industrializados, todos tienen sustancias que ni siquiera reconocemos, que no sabemos qué son, y son sustancias que como no son naturales, nuestro sistema inmune las considera enemigos y crea los anticuerpos para atacar. Las mismas frutas, las que han sido genéticamente modificadas, cuando hablamos que algo ha sido modificado en su genética, significa que ya el cuerpo no reconoce a esa fruta como lo que era una fruta. Mira, voy a dar un ejemplo muy interesante. Ujú. ¿Cómo hace la industria para que la plaga que se come a las plantas de trigo ya no se coma el trigo? Modifican al trigo genéticamente, lo modifican y ahora el mosquito pasa por el trigo y no lo reconoce como alimento, porque como ahora no, genéticamente no es igual, molecularmente ya no es igual, el instinto de conservación del mosquito dice, esto no es comida, esto no es trigo, me voy de aquí, no me lo como, esto es tóxico, no me lo como. ¿Ves? Claro. Porque si se lo come le haría daño, porque genéticamente no es compatible. Pues si no es compatible para el mosquito, que es el siguiente en la cadena alimenticia, Imagínate tampoco para lo es para nosotros. nosotros. Así Pero es. nosotros no lo sabemos. A nosotros nos llegan en unos paquetes que compramos en el supermercado, o lo comemos en un pan en una franquicia americana, o lo comemos en un dulce, o lo comemos en una tarta, o lo comemos en un tamal, o lo comemos en unos tacos. ¿Ves? No nos damos cuenta que nos están vendiendo un comestible que no es alimento y que no es algo que sea compatible con nuestro diseño genético. No lo sabemos y lo comemos de forma inocente, pero cuando eso ingresa al cuerpo, ese trigo modificado, esa manzana modificada, esa banana modificada, esa fruta, ese cereal, etcétera, cuando eso entra al cuerpo, el cuerpo no lo reconoce. Así como el mosquito no lo reconoce, el cuerpo tampoco. Nuestro Ujú. cuerpo
crea anticuerpos. Y estos anticuerpos son los que van a atacar a eso que está entrando. Pero como eso que está entrando inmediatamente inflama, esa inflamación genera lo que llaman un intestino permeable. El intestino se empieza a inflamar y se separan los enterocitos entre sí, que son como las células que conforman el intestino. Por ahí empiezan a filtrarse a la sangre estas sustancias que el cuerpo las considera enemigas, y los anticuerpos andan por todo el torrente sanguíneo, atacando a todo aquello que anda por ahí entrando todos los días como supuesto alimento, y allí es donde viene la confusión y la alteración del sistema inmune. En una de esas terminan estos anticuerpos atacando, como te decía, a la tiroides o a unos riñones o a un páncreas, y entonces se genera la diabetes tipo 1, o están atacando a unas articulaciones, o están atacando a unos, pues, al propio cerebro, etcétera, etcétera. No es más que un sistema inmune alterado. La pregunta es, ¿y acaso si el sistema inmune estaba bien y luego se desreguló, no se puede regular otra vez? Claro que sí, pero ese no es el enfoque de la industria. La industria prefiere decir que ya no hay cura, vamos a tratar de bajar el impacto de la enfermedad, pero no se enfocan en cómo regular nuevamente ese sistema inmunitario. No se enfocan en la inmunomodulación. Sí se enfocan, porque ellos son muy sabios, muy hábiles, ellos juegan de esta manera. Ellos ya tienen décadas estudiando la inmunomodulación, pero como ellos manejan sus experimentos de forma muy confidencial, uno no sabe lo que ellos han descubierto y qué es lo Claro, que sí, qué es lo claro. que no. Entonces, Ujú. para ir vendiéndote sus productos, te dicen, sí, estamos trabajando en la inmunomodulación, pero todavía no disponemos de la suficiente evidencia científica, todavía no tenemos estudios concluyentes, y con esa forma de sesgar juegan, y eso puede pasar 10, 20, 30, 40 y 50 años más y todavía no tienen estudios concluyentes y todavía no hay suficiente evidencia científica, ¿ves? Entonces, mientras tanto, nos van a seguir vendiendo los inmunosupresores, los corticosteroides, etcétera, que no regulan al sistema inmune, lo desconectan. Pero es que si te desconectan al sistema inmune, ahora no tienes un problema, ahora tienes dos. Antes tenías la enfermedad autoinmune, ahora tienes la enfermedad autoinmune más un sistema inmune desconectado, con lo cual te hace vulnerable ante virus, bacterias, gérmenes, parásitos, hongos, levaduras, patógenos, etcétera. Y si tu cuerpo llegase a desarrollar un cáncer, tu sistema inmune no va a poder resolverlo porque está comprometido, porque está desconectado. Entonces ahora tienes dos Así es. problemas. Aquí no se está resolviendo nada. Es normal que además estás deteniendo a un sistema inmunitario y que el cuerpo intenta volverse a poner en marcha y termina creando nuevos anticuerpos y atacando otras partes del organismo, y es cuando una persona con una enfermedad autoinmune de pronto desarrolla otra patología autoinmune. Claro, es que estás agarrando tu sistema inmune y lo estás sujetando por el cuello y lo tienes ahí apresado. Y él intenta poder moverse. Entonces, son conceptos que la mayoría de las personas no consideran porque estamos en piloto automático y porque esta industria tiene muchísimo poder. Y como toda esa información nos llega a través de los medios de comunicación y toda esa información nos llega a través de las autoridades con bata blanca y estetoscopio, es difícil ponerlo en duda. Cuando yo hablaba al principio de esta entrevista de tratar de ver un poco más allá, tratar de revisar en capas más profundas de la verdad, es cuando empiezas a descubrir estas cosas. Claro, claro. Y escuchándote se me vienen a la mente 2 ejemplos de personas que conozco. Una de ellas le dijeron la autoridad en el servicio médico que tenía cáncer, que no tenía cura y que tenían que extirparle un seno. Pues la persona se lo extirpó, se sometió. Después descubrió que nunca tuvo cáncer. Pero ¿qué pasa? En su momento, pues se dejan, como dices tú, se dejan guiar por las personas que conocen, pero resulta que estas personas conocedoras traen un programa de estudios donde ya viene esa información, lo que quieren que ellos mismos crean. Entonces es una cadenita que al final de cuentas el que la va a pagar es el paciente. En otro caso, a una institución estaba terca de que esta persona se había sometido a unos estudios y que salieron cancerígenos. La persona casi, bueno, estaba muy mal, me decía, es que Mari, todos mis planes se fueron abajo. Estaba llorando, bueno, estaba muy mal la persona. Y le digo, ¿por qué no revisas? ¿Por qué no checas? ¿Por qué no investigas? Y precisamente le comenté el caso de esta otra persona que le extirparon el seno. Para no hacerla muy larga, resultó
que ella nunca se hizo esos exámenes que le decían que se había hecho, ni tampoco fue la fecha en la que les decían. Entonces, era otra mentira, por así llamarlo. Ella iba a someterse a quimioterapias y no sé qué tantas cosas cuando no lo necesitaba. Entonces, resonadores, qué importante es que también investiguen, no se dejen guiar por lo que nos dicen, porque realmente, pues, como bien dijiste, tal vez bien intencionadas esas autoridades en el servicio médico, pero también traen un programa al que también a ellos se les ha sometido. Bueno, tengo por aquí otra preguntita. A mí me parece muy interesante. Es, ¿cuál crees tú que sea el motivo que impida que esta condición de las remisiones espontáneas no se den en las personas, siendo que es una cuestión que por naturaleza la traen nuestros cuerpos? Es que nuestro cuerpo es una obra prodigiosa de ingeniería genética, es algo realmente maravilloso, pero tiene una fragilidad importante. Y esta fragilidad es multifactorial. Es tan complejo, tan intrincado el organismo, el sistema de intercomunicación. Hay, por ejemplo, unas moléculas de señalización celular que tienen entre varias funciones, pues la de intercomunicar esas miles de millones de células que están todas en absoluta conexión, pero que puede existir un margen de error en ese sistema informático del cuerpo por diversos factores. Por ejemplo, cuando una persona en la alimentación que tenemos hoy en día, que es una alimentación muy nociva, en donde la mayoría de las personas comen mucho carbohidrato en la mañana, carbohidrato al mediodía, carbohidrato en la noche y tal, eso va generando eh, picos de glucosa durante el día. Cada vez que se dispara la glucosa, pues la insulina se tiene que activar a través del páncreas para normalizar esa glucosa y eso libera al mismo tiempo sustancias y moléculas inflamatorias en todo el torrente sanguíneo, entonces estamos muy inflamados, la glucosa se fermenta, se convierte en ácido láctico, este ácido tiende a ser corrosivo para nuestros tejidos, tenemos mucho estrés oxidativo, tenemos muchas toxinas, hoy en día tenemos toxinas hasta en la pasta dental, en todas partes, Sí. entonces claro, todos estos factores terminan generando un fallo en esta vasta e impresionante e inconmensurable estructura de ingeniería genética de nuestro cuerpo. Y claro, cualquier margen de error es suficiente para que el cuerpo no sea capaz de resolver algo que en circunstancias óptimas sí hubiera resuelto. Te voy a dar un ejemplo, sobre todo para las personas que nos están viendo. Ujú. El cuerpo tiene un mecanismo permanente que se llama apoptosis celular. La apoptosis es un fenómeno mediante el cual nuestras células tienen una muerte programada, tienen un tiempo de vida útil, ellas mueren y son reemplazadas por nuevas células. Y hay otro proceso llamado mitosis celular, también tenemos células madre que son capaces de reemplazar células que van muriendo, etc. Y resulta que ese fenómeno de la apoptosis es un recurso muy poderoso, por ejemplo, a la hora de combatir un tumor. Si en algún tejido se forma un tumor, son células precisamente que han dejado de tener apoptosis. Su programa, hablando de programas, ellas también tienen una programación. Normalmente la programación es una apoptosis, cada cierto tiempo mueren y son reemplazadas, pero la mutación de la sustancia, de la célula sana en célula cáncer implica que ahora deja de morir, ahora ya no hace apoptosis, pero la apoptosis podría resolver un cáncer. Incluso un tumor del tamaño de un puño puede resolverse en muy poco tiempo, en 48, 72 horas, si el cuerpo activa eficazmente una respuesta para eso. Te daré un ejemplo de los muchos. Hay un proceso de apoptosis que se da con unas células que se llaman NK, los linfocitos natural killer. Son linfocitos, que son también células pertenecientes a nuestro sistema inmunitario, que son capaces de dirigirse a donde está un tumor, inocularle a ese tumor unas citoquinas, primero se adhieren al tumor, este es el tumor, y se adhieren por aquí, se adhieren por aquí, se adhieren por aquí, son más pequeñitas que el tumor, las células NK, los linfocitos, y se pegan al tumor como una especie de sinapsis, se quedan pegadas al tumor y aprovechan para inocularle unas citoquinas. Estas citoquinas, que son interferones, interleuquinas, etcétera, son las que programan la muerte en esas células, en este caso cancerosas. Se ejecuta esa apoptosis que fue producida precisamente por esas citoquinas y ese tejido canceroso se destruye. Y el propio cuerpo activa ahora unas células que se llaman macrófagos
que ellas son las que fagocitan. Fagocitar es como comer, como devorar. Ellas llegan a donde está todo ese tejido que quedó degenerado, ellas llegan y como Pac-Man se devoran todo eso y limpian la zona. Se llama fagocitar, fagocitosis. Bueno, fíjate que estoy hablando de un mecanismo potencial del cuerpo. Está en el cuerpo tuyo, en el mío y en todos. ¿Por qué no se puso en marcha? Si lo podríamos haber puesto, o sea, si se podía haber puesto en marcha de forma automática. Bueno, porque como te dije, el cuerpo es susceptible de fallar por la alimentación, por las emociones, por la toxicidad y por múltiples factores. Ok, pero eso no implica, el hecho de que no lo haya resuelto hasta hoy, no significa que no se pueda poner en marcha. Aquí es donde entra lo que yo enseño. Lo que yo enseño tiene que ver en protocolos que promuevan esa apoptosis selectiva a voluntad. Por eso yo le llamo apoptosis selectiva volitiva. En un próximo programa nos preparamos y traigo algunos de nuestros testimonios. Tenemos testimonios de cáncer, de liposarcomas, de distintas morfologías. Personas que han sanado en poco tiempo porque han logrado activar estos mecanismos de reparación del organismo que estaban ahí, que no se habían activado de forma automática. Bueno, los activamos, como digo yo, si no se activan automáticamente, vamos a activarlos nosotros de manera voluntaria, manualmente, ¿sabes? Reprogramando. Oyes, Claro. Tito, pues por favor, por lo menos, y ya para cerrar esta entrevista tan interesante, si puedes, nos comentas de algún testimonio que tenga alguno de tus pacientes sobre lo que viene siendo una remisión espontánea. Sí, sí, tengo muchos. Para el próximo programa que te voy a traer uno de nuestros videotestimonios, te puedo mostrar, por ejemplo, de los que están allí, porque ahora estamos grabando una serie documental. Entonces hay un montón de testimonios que los estoy dejando para la serie, ¿no? Fíjate que al Ok. principio íbamos a grabar un documental llamado Remisiones Espontáneas y tenemos tantos testimonios que no alcanza un documental. Entonces ahora hemos decidido grabar una serie documental temporal, la primera temporada con 10 episodios y en cada episodio mostraremos distintos casos de remisiones espontáneas. Imagínate a dónde hemos llegado en un año que te imaginas. Pero Qué bueno, grandísima noticia. sí, te puedo nombrar uno de los más curiosos, porque tiene una anécdota también, y es una chica colombiana. Ella tenía 2 tumores en un ovario, y bueno, va para el médico y la cosa, entonces el médico le quiere practicar una histerectomía, que sabemos que es un vaciado prácticamente completo de todo lo que hace mujer a una dama, o sea, prácticamente todo lo que tiene que ver con el sistema de reproducción, ¿no? Ujú, La trompa de ujú. falopio, el útero, ¿cómo se llama? Los ovarios, etc. En este caso era así. El médico pretendía hacer eso. Claro, ellos lo hacen desde su propia convicción y su propio conocimiento. Conocimiento, ajá. Bien, entonces ella, desesperada, decidió poner a prueba esta información y ¿cuál es la sorpresa para el médico? No hubo que hacerle ninguna intervención porque desaparecieron los 2 tumores, no era uno, eran dos, los dos desaparecieron. Y el médico le dice, bueno, sí, es que no hay nada, fíjate, no vamos a hacer ninguna intervención quirúrgica porque ya no están los tumores. Entonces ella, que es colombiana, le dice, ajá, pero ¿cómo así, doctor? ¿Cómo así que se desaparecieron? Ella sabía lo que hizo, pero tratando Claro. de buscar así la lengua del médico, el médico le dice, no, bueno, es que a veces el cuerpo resuelve, sobre todo este tipo de tumores, que son tumores sin importancia. Y entonces le dice, doctor, tumores sin importancia y usted me quería quitar el útero, me quería quitar los ovarios. Eso es un tumor sin importancia, doctor. Pues el médico. O sea, él quería quitarle valor a la remisión, porque Sí, como no sí. fue por medio de la cirugía, ni la quimio, ni la radio, a veces se incomodan un poco, ¿sabes? Tengo un caso que yo he mencionado de una cubana que cuando el médico se da cuenta que no tiene tumor y los marcadores también tumorales se habían normalizado y todo, y no había rastros de tumor por ningún lado, ella estaba súper feliz porque no se iba a Claro. hacer ni la quimio, ni la radio, ni nada. Y el médico, en vez de estar contento, no estoy hablando que todos los médicos sean así, pero por lo menos según lo que ella me contó, él Ujú. en vez de estar feliz como estaba ella, le dijo, no te equivoques, el cáncer no se cura, Ay, ay, no te ay. equivoques. Se podrá haber desaparecido el tumor, pero esto de nadie se cura de cáncer. O sea, ¿sabes? Qué No, triste, me sentí tan triste cuando ella me lo qué triste. comentó. Y así como eso,
Tenemos casos, por ejemplo, 2 casos de 2 personas que eran insulinodependientes y ya no están utilizando insulina, y los médicos, ninguno de los 2 son personas distintas, de países distintos, ninguno de los 2 considera que estén curados, ¿no? Pero lo importante es que tienen su azúcar controlada, no están tomando antiglicemiantes, no están usando insulina, y los médicos consideran que no están curados. ¿Ves por qué? Porque claro, ellos dicen, no, no puede ser, no puede ser, esto no tiene cura, no, 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 esto no puede ser, y ellos están condicionados, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces Triste. se inquietan un poco, se incomodan un poco. Sí, sí. Pues Tito, muchísimas gracias por esta grandísima información. Por favor, resonadores, vayan al canal de Tito-Figueroa-oficial. que ahí van a encontrar muchísima información sumamente importante que todos tenemos que saberla. Y les damos una muy buena noticia a nuestros resonadores, que pronto vamos a tener una saga de una información muy interesante basada en las experiencias de Tito Figueroa como un ser multidimensional, muy interesantes. Ya luego ahí vamos a comentarles, a compartir. Tito, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias a ti por esta invitación y bueno, a toda esta audiencia tan querida que estuvo soportando mi intervención durante tanto tiempo. Un fuerte abrazo Un para todos. placer. Si deseas consulta o terapia, puedes contactarme en mi página web psicóloga.marilizárraga.com o en los enlaces que se encuentran abajo en la descripción. Con gusto te puedo atender. Abrazo cuántico.